Saludos y bendiciones una vez más. Agradecidos estamos del Señor por la oportunidad que el Señor nos concede de poder estar interconectados, ustedes y nosotros. Bienvenidos a nuestra escuela de enseñanza online, Palabras de Vida. Nos sentimos sumamente bendecidos por el Señor que usted sea parte de esta escuela internacional. Estamos transmitiendo en tiempo real, en vivo y directo desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Bienvenidos todos nuestros hermanos, hermanas, líderes, pastores, ministros, amigos y todas las personas que anhelan, desean y tienen una profunda hambre de conocer realmente la verdad revelada de la palabra de Dios. Escríbanos, háganos saber de qué parte del país o de qué nación de la tierra usted nos está sintonizando. Estamos en la conexión de la bendición y hoy continuamos con nuestra escuela de enseñanza online, Palabras de Vida, la lección número 2, entendiendo el poder de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar inmediatamente y queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración, de dedicación al Señor, para que este sea un tiempo de entrenamiento, de bendición, un tiempo de edificación. Saludamos desde ya a nuestro hermano Lewis Suárez, a su amada esposa Andrea. Saludos a nuestra hermana Rubí Doria, a sus hermosas hijas, toda su familia que está conectada en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Agradecidos por el privilegio, por el honor que tú nos concedes de poder estar sentados a la mesa y poder degustar, Señor, los manjares y las bendiciones que tu palabra ofrece y promete. Tu palabra dice que tú colocas, Señor, una mesa suculenta en presencia de nuestros angustiadores. Estamos, Señor, hambrientos por recibir la palabra. Queremos crecer, Señor, en cuanto a la fe. Te pedimos que hoy el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, venga con un manto de revelación, sabiduría, inteligencia espiritual, discernimiento, inspiración e iluminación para poder entender lo que tú hoy nos quieres hablar. Permite que todo velo, toda venda mágica de oscuridad, de desconocimiento, de religiosidad y de toda estructura, Señor, de todo paradigma mental, de todo engaño y confusión con respecto a la verdad de la palabra, hoy sea quebrantada, cancelada y quede, Señor, total y completamente inoperante en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Maestro por excelencia. Colocamos en tus manos este tiempo. Enséñanos, oh Señor. Padre, queremos ser alimentados, queremos ser entrenados, queremos ser efectivos en la obra a la que tú, Señor, nos has llamado. Cubrimos con la sangre de Jesucristo esta transmisión, cubrimos los aires, las redes, las interconexiones, cubrimos, Señor, toda la red satelital. Declaramos que toda obra del maligno hoy está vencida y que somos buena tierra para que la palabra de Dios caiga en nuestros corazones y produzca fruto al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros decimos amén, amén y amén. Saludos a nuestra hermana Yelixa Cordero. Saludos a nuestra hermana Rosa Lozada. Bienvenidos. Saludos al hermano Edgar Mejías en el nombre del Señor Jesucristo y toda su familia. Saludos a nuestra hermana Elizabeth Bruce
también en sintonía, todos en la conexión de la bendición. La mesa está servida y nosotros queremos ser alimentados espiritualmente. Saludos a mi hermana Daniela Molina, saludos a mi hermano Ángel Olivares, conectados en esta hora. Reenvíele un mensaje a todos sus contactos. Dígales, ya la escuela de enseñanza online Palabras de Vida está abierta. Llegó la hora de escuchar una palabra edificante. Llegó la hora de escuchar una palabra de empoderamiento espiritual. Llegó la hora de renovar nuestras fuerzas y de ser alimentados en nuestro hombre interior a través de la palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su libreta de apuntes, tome allí su lapicero y vamos a prepararnos para recibir la enseñanza de la noche de hoy. Continuamos con nuestro tema, entendiendo el poder de la palabra de Dios. Y vamos solo a retomar lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 22 y verso número 29, que nos sirvió como fundamento, nos sirvió como plataforma de apertura y de inicio en la clase anterior. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 29 de la Reina Valera 60, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta declaración tan fuerte, tan contundente, salió de la boca de Jesús y fue dirigida nada más y nada menos que a los saduceos, que era un grupo religioso de mucha influencia, era un grupo religioso muy extremo en los tiempos de Jesús, aparte de los fariseos, aparte de los escribas. La Nueva Traducción Viviente, hablando de Mateo 22, 29, lo dice de la siguiente manera. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Establecimos un principio espiritual importante para la iglesia. Establecimos un principio muy importante para usted como lector, como estudiante, como creyente de la Biblia, como líder, como ministro o como pastor. Es imposible conocer el poder de Dios si antes no conocemos el poder de la palabra de Dios. Lo que significa que una cosa es consecuencia de la otra. Lo que significa que hay una causa, que hay un efecto. Lo que significa que hay una siembra y una cosecha. Jesús le dijo a los saduceos, ustedes jamás podrán entender el poder de lo que Dios hace si lamentablemente no entienden el poder de lo que Él dice. Si no entendemos el poder de la palabra de Dios, esa palabra no se hará una realidad en nuestras vidas. Esa palabra no producirá los efectos, las consecuencias, no producirá la cosecha ni los resultados que la palabra de Dios ofrece y promete. Por eso es importante redimensionar nuestra manera de entender, de pensar, de creer en cuanto a lo que la Biblia dice, porque la Biblia no es un libro común, la Biblia no es un libro cotidiano, la Biblia no es un libro que Dios decidió colocar en nuestras manos como un castigo. La Biblia es nada más y nada menos que la palabra bendita y poderosa de Dios. Ahora bien, Pablo el apóstol, hablando con respecto al poder de la palabra de Dios en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo número 3, usted puede llevar apuntes de todos estos textos y luego estudiarlos, revisarlos, repensarlos con calma. Puede abrir un espacio con su familia para que toda la familia pueda recibir esta palabra y puedan hablar y puedan interactuar. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, en el verso número 16 de la Reina Valera 60, la palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios
y útil. 1, para enseñar. Útil. 2, para redarguir. 3, útil para corregir. 4, útil para instruir en justicia. No hay nada en la Biblia que sobre. No hay nada en la palabra que estorbe. No hay nada en la palabra que no tenga utilidad, beneficio o provecho. Cuando la iglesia y muchos cristianos y creyentes escogen ciertas porciones de la Biblia y menosprecian otras, no están entendiendo lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Queremos saludar y bendecir a nuestra hermana Johanna Escalante, que se está interconectando con nosotros en esta hora. Saludos al hermano Ángel Olivares. Escúcheme bien, cuando usted selecciona una porción de la Biblia, un texto, un capítulo, un libro de la Biblia, en menoscabo, en menosprecio de otro libro, de otro texto, de otro capítulo de la Biblia, está cometiendo un error garrafal. Voy a leerle una vez más 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda es toda, desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta el libro del Apocalipsis de la Revelación, capítulo 22 y versículo número 21. No siga usted, por favor, le suplico, con la idea, con el paradigma, con el pensamiento. Me gustan más los salmos, me gusta más el libro de los proverbios, me gusta más el libro del cantar de los cantares, me gusta más el evangelio de Mateo, me gusta más el evangelio de Marcos porque es el más breve de todos. Me gusta más el libro de Ruth, me gusta más el libro del Génesis, pero no me gusta el libro del Apocalipsis, no me gusta la epístola de Judas, no me gustan los profetas mayores o menores. Toda la escritura está inspirada, vino por inspiración. Dios es el autor de la palabra. Los apóstoles, los profetas, simplemente fueron los instrumentos que Dios usó, pero el autor intelectual de toda la escritura es Dios. Y el mismo Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, le indicó esta maravillosa escritura y dice: y útil, hay utilidad. Hay una utilidad tremenda, hay una utilidad poderosa, hay una utilidad maravillosa. Si usted es una persona que quiere crecer en la fe, se quiere desarrollar en el reino de Dios, quiere realmente agradar a Dios y servir a Dios, tener un hogar en orden, tener una familia en orden, vivir en victoria, ser una persona próspera, exitosa en todo lo que hace, usted tiene que entender que hay un manual de vida que es útil. ¿Es útil para qué? Para enseñar. ¿Es útil para qué? Para redarguir, para convencer, para hacernos entender si estamos obrando mal, si estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, y en segundo lugar, para que podamos corregir, para que podamos mejorar, para que podamos enmendar lo malo que estamos haciendo y lo podamos hacer de la manera correcta. La palabra tiene un gran poder. La palabra tiene una capacidad de transformación. No existe un poder soberano, un poder que sobrepase. No existe ningún poder en los cielos, en la tierra o en el mismo infierno que pueda superar el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el producto, es el resultado de lo que salió de la boca de Dios, de lo que ha salido del corazón de Dios, de lo que ha salido del Espíritu de Dios. Jesús le dijo a los saduceos: el gran error que ustedes tienen, el gran error que han cometido hasta el día de hoy, es que no conocen el poder de las Escrituras y por ende, como consecuencia, como resultado, por efectos colaterales, como reacción en cadena, al no entender y no comprender el poder de la palabra, no pueden entender, no pueden disfrutar, no pueden ser beneficiados con el poder de Dios, porque hay una estrecha relación entre una cosa y la otra. Ahora bien,
Pablo el apóstol, en el libro de Romanos, en el capítulo número 7, en el verso número 12, dice algo extraordinario. Puede, por favor, anotarlo, apuntarlo allí en su libreta de estudio. En Romanos capítulo 7, versículo número 12, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, en la Reina Valera 60, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hay una verdad tremenda que la iglesia tiene que reconocer y que la iglesia tiene que recibir en su corazón y tiene que recibir en su espíritu. La palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza absoluta. No existe en el mundo nada que genere más confianza, más fe, más credibilidad que lo que Dios ha dicho. Si usted tiene la capacidad de creer en las promesas que un hombre le hace, si usted tiene la capacidad de creer en las promesas que hace un candidato que aspira a un cargo público, si usted tiene la capacidad para creer y confiar en lo que sus padres le dicen, si usted tiene la capacidad para creer y para confiar en lo que dicen sus profesores, en lo que dicen sus vecinos, en lo que le dicen sus amigos, pues entonces deberíamos tener un mayor nivel de capacidad, un mayor nivel de credibilidad y un mayor nivel de confianza con respecto a lo que ha salido de la boca de Dios. Deberíamos depositar nuestra confianza absoluta y total en lo que Dios ha dicho, porque Pablo dice que la palabra a la verdad es santa, la palabra es buena, la palabra es justa. No existe nada que contradecir. Dios nunca nos va a engañar, Dios nunca va a mentir, Dios jamás hará engaño al pueblo que cree en Él y que confía en Él. No se puede, por ninguna circunstancia, no se puede servir a Dios, amar a Dios, adorar a Dios y menospreciar su palabra. Hay creyentes que dicen: yo amo a Dios, yo amo al Señor. Conocer a Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo le sirvo al Señor, yo alabo al Señor, pero no obedecen lo que el Señor dice, no creen lo que el Señor dice, no confían en lo que ha salido de la boca del Señor. Y la pregunta es: ¿cómo puedes amar a Dios y no creer en su palabra? ¿Cómo puedes amar al Señor y no obedecer lo que Él te dice? ¿Cómo puedes adorar a Dios y servir a Dios y no confiar, no tener la suficiente credibilidad de que todo lo que Dios ha dicho y lo que ha prometido, Él lo va a cumplir? El segundo principio espiritual que te quiero enseñar, si estás llevando nota de este estudio, es el siguiente: Dios y su palabra son inseparables. Voy a repetirlo una vez más para que tengas tiempo de poderlo apuntar. Dios y su palabra son inseparables. No existe separación, no existe un divorcio, no existe un aislamiento entre lo que Dios es y lo que Dios dice. Necesito que por favor lo apunte, lo entienda, lo digiera y lo reciba en su corazón. Usted no puede creer en Dios y no creer en lo que la palabra de Dios dice. Muchos cristianos dicen: sé que Dios existe, sé que Dios es real, sé que Dios es un Dios verdadero, pero me cuesta creer sus promesas, me cuesta creer su palabra. Si es cierto que Dios prometió sanarme, ¿por qué no me sana? Si es cierto que Dios prometió prosperarme, ¿por qué no me prospera? Si es cierto que Dios prometió estar conmigo, ¿por qué siento a Dios tan distante, tan lejano, tan separado de mí? Esa clase de expresiones, esa clase de confesiones, esa clase de declaraciones me hablan, me muestran y me hacen ver un diagnóstico de una persona
que dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. La Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo número 15, hablando de Abraham, dice la Escritura: creyó Abraham a Jehová, y creyó Abraham en Jehová. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra cosa diferente. No sé si usted tiene ese tipo de conflictos. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Creo en el Señor, pero me cuesta creer en su palabra. Me cuesta creer en sus promesas. Me cuesta creer que responde a las oraciones. Me cuesta creer que el Señor tiene poder para sanar el COVID-19. Me cuesta creer que el Señor puede sanar un cáncer terminal. Me cuesta creer que el Señor puede bendecirme económicamente, financieramente. Así que separar a Dios de su palabra, separar a Dios de sus principios, separar a Dios de su verdad, es lamentable y tristemente un error en el cual la iglesia ha incurrido durante muchísimos siglos y durante muchísimo tiempo. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer a través de la palabra de Dios. No existe un conocimiento o una revelación de la persona de Dios fuera de su palabra. Usted debe tener mucho cuidado, usted debe ser una persona muy precavida, muy prudente y muy sabia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios no se da a conocer a través de profecías. Dios no se da a conocer a través de sueños. Dios no se da a conocer a través de revelaciones particulares o personales. La única forma de poder conocer a Dios, la única forma de poder tener acceso a Dios, la única forma de poder conocer la naturaleza de Dios, el corazón del Padre, es a través de su palabra. No se deje llevar ni arrastrar por profecías. No se deje llevar ni arrastrar por simples comentarios. No se deje llevar o arrastrar simplemente por noticias sensacionalistas, por visiones, por sueños. Usted tiene que entender una cosa: lo que Dios va a hablar, lo que Dios va a decir, lo que Dios va a revelar de su voluntad, lo va a hacer solo a través de su palabra. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente aspecto que me parece sumamente interesante y me parece sumamente importante. Vamos a hablar con respecto al tema, la autoridad de la palabra de Dios. Una de las cosas que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, verso número 32, apunte por favor, anote en su libreta, Juan 8:32, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando el apóstol Pablo enseñó acerca de la armadura espiritual del creyente, que es un pasaje muy conocido por toda la iglesia en el mundo entero y de lo que se ha hablado muchísimo en estos últimos años en el tema de la guerra espiritual, Pablo, en Efesios capítulo número 6, verso 12 al verso número 18, nos habla de 7 piezas de la armadura de Dios. Y una de esas piezas, que es la primera, una de esas piezas de la cual dependen todo el resto de las demás piezas, una de las piezas vitales que el creyente debe tener para poder enfrentar con éxito y poder enfrentar en victoria las fuerzas de las tinieblas, se encuentra en Efesios capítulo 6, verso número 14. Vamos a mirar rápidamente Efesios capítulo número 6 y verso número 14. Pablo dijo en la Reina Valera 60 de la siguiente manera: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Repita conmigo allí en casa en voz alta. Diga conmigo: la Biblia dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad de la palabra tiene que convertirse para nosotros en una ley.
tiene que convertirse para nosotros en un estilo de vida. Tiene que convertirse para el creyente en una arma de ataque contra las tinieblas. ¿Por qué muchos cristianos y por qué muchos creyentes, lamentable y tristemente, están siendo de alguna manera bombardeados por el enemigo? ¿Por qué hay muchos cristianos que están siendo de alguna manera movidos en cuanto a la fe, zarandeados en cuanto a la fe? Porque ponen en duda lo que Dios dice. Porque el enemigo sabe perfectamente, el diablo sabe perfectamente cuando un creyente, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios, cuando un líder o un ministro verdaderamente tiene una fe cimentada en la verdad, verdaderamente tiene una fe arraigada en la verdad de la palabra. Cuando no hay sombras de dudas, cuando no hay dilaciones, cuando no hay ambivalencias, cuando no hay inconstancias, cuando todo argumento que el enemigo quiere colocar en nuestra mente, podemos echarlo fuera y decirle al maligno: eso no lo dice Dios, eso no lo enseña la Escritura, eso no está escrito, por lo tanto yo no lo recibo en el nombre de Jesús. Pablo dice: manténganse firmes. Firmeza es una señal de perseverancia, firmeza es una señal de asiduidad, firmeza es una señal de estar estables. Firmeza es una señal de estar bien cimentados, con los pies colocados en el lugar correcto. Y Pablo dice: si hay algo en lo cual la iglesia debe mantenerse firme, es en la verdad de la palabra. Cuando no hay firmeza en la verdad de la palabra, cuando mi corazón no está lleno de la verdad de la palabra, cuando mi mente no está llena de la verdad de la palabra, cuando mi espíritu no está lleno de la verdad de la palabra, en lugar de la verdad de la palabra, entonces se filtrarán, entonces se van a percolar las mentiras del infierno, entonces aparecerá la duda, entonces aparecerá la incredulidad. Entonces comenzaré a andar de un lugar a otro. Comenzaré lamentablemente a pensar lo que no debo pensar. La verdad me va a librar de las mentiras del maligno. La verdad me va a librar del engaño. La verdad me va a librar de toda trampa y tentación. El gran error de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén, es que no estaban firmes en la verdad de la palabra. Por eso el enemigo les dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Y Eva respondió: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Dios nunca había dicho que no se podía tocar. Dios dijo: no comerán, porque el día que de él coman morirán, ciertamente morirán. Eva le añadió sus propias palabras. Eva le añadió su propia interpretación. Eva le añadió algo que Dios nunca había dicho. Eso es una clara señal de que Efesios 6:14 tiene que convertirse en una prioridad para mi vida y tiene que convertirse en una prioridad para su vida. Yo debo estar firme en la verdad de la palabra. No puedo desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, como le dijo el Señor a Josué. No se apartará de tu boca este libro de la ley. No te apartarás de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Cuando el creyente comienza a desviarse a la derecha, comienza a desviarse a la izquierda, no está seguro, no está convencido, la verdad de la palabra no es algo firme en su corazón, entonces comienza a escuchar la voz del maligno, comienza a escuchar la voz del infierno, comienza a escuchar la voz del mundo, comienza a escuchar
la voz de su propia mente, comienza a escuchar la voz de las tinieblas que le dice todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Tengamos mucho cuidado en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace libres? Y Jesús enseñó que lo que nos hace libres, según Juan 8:32, es el conocimiento de la verdad revelada de Dios a nuestros corazones. Hay una gran diferencia, estimados hermanos, hermanas y ministros, hay una gran diferencia entre leer la Biblia y entender la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre aprenderse un versículo de la Biblia de memoria, citar un salmo de memoria, citar una cantidad de versículos de memoria y entender lo que ese versículo dice. La iglesia se ha convertido en una especie de depósito de versículos bíblicos. Hay personas que se sienten muy orgullosas y se sienten muy ufanadas de repetir de memoria cantidades de versículos. Se aprenden libros completos, se aprenden salmos completos, pero cuando usted mira la vida de esas personas, cuando usted mira el hogar de esas personas, cuando usted mira la economía de esas personas, cuando usted mira el fruto de esa persona, usted se da cuenta que todos los versículos que han aprendido y todos los versículos que saben de memoria no tienen ningún efecto positivo en sus vidas, porque no basta con aprender de memoria un texto. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, que nos dé comprensión de la palabra. Que esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Por eso, desde esta escuela, nuestra oración humilde al Señor es que hoy se comience a despertar en ti un anhelo, se comience a despertar en ti una pasión, se comience a despertar en tu vida un deseo, se comience a despertar en ti una ansiedad por ir a la palabra, por ir a las escrituras, por sentarte a los pies del maestro y decirle: Señor, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que me reveles la palabra, yo quiero que esta palabra genere un impacto poderoso en mi vida. Pedro el apóstol, apunta este texto por favor. Pedro el apóstol, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, verso número 2, escriba, primera de Pedro 2:2, dice de la siguiente manera en la Reina Valera 60: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¡Qué manera tan hermosa, qué manera tan linda, qué manera de establecer un paralelismo entre algo natural y algo espiritual! La Nueva Traducción Viviente dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, ¿puede leerme nuevamente primera de Pedro 2:2 según lo que dice la Nueva Traducción Viviente? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. La Nueva Versión Internacional, primera de Pedro 2:2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, por medio de la palabra, crecerán en su salvación. ¿Qué es lo que te va a dar crecimiento? ¿Qué es lo que te va a dar madurez espiritual? ¿Qué es lo que te va a ayudar a consolidar tu hogar? ¿Qué es lo que te va a ayudar a consolidar tu matrimonio?
¿Qué es lo que te va a ayudar a consolidar el ministerio, el liderazgo que Dios te ha entregado? El conocimiento de la palabra. Hay una gran pereza espiritual, hay una gran apatía espiritual, hay una gran indolencia y una gran indiferencia espiritual dentro de la iglesia con respecto al estudio de la palabra de Dios. Por eso, queremos que usted convierta este espacio y convierta esta escuela en su punto de referencia todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Vamos a estar hablando de muchos temas, vamos a estar tocando muchos aspectos de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a estar disertando acerca de muchas verdades que quizás usted ya las conoce o quizás no las conozca. Convierta esta escuela en una disciplina, en una cultura espiritual para usted. Ahora bien, ¿realmente tiene la palabra de Dios autoridad? ¿Realmente puedo confiar y creer que todo lo que ha salido de la boca de Dios, Él lo va a cumplir? Si estoy enfermo y he orado por sanidad y mi enfermedad no se ha ido, si he orado por la conversión de mi familia y no se han convertido, si he orado por un milagro financiero y no he recibido la respuesta, entonces, ¿cómo usted, pastor, me va a decir a mí que yo puedo seguir confiando plenamente en lo que ha salido de la boca de Dios? Puedo asegurarle, estimado hermano o hermana que piensa de esa manera, puedo asegurarle que el problema nunca va a estar en Dios. El problema nunca va a estar en la palabra. Dios cumple lo que Él dice. Muchas veces no tenemos tanto que mirar hacia Dios. Muchas veces tenemos que comenzar a revisar nuestros propios corazones porque hay obstáculos, hay impedimentos en nuestra vida espiritual que detienen, frenan y limitan las respuestas a nuestras oraciones. Quiero invitarlo para que, por favor, si usted tiene una Biblia en físico o una Biblia, alguna aplicación en su teléfono inteligente, miremos el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso número 35. Saludos a nuestra hermana Rosa Lozada, nuestra hermana Emiliana, nuestra hermana Emil Escobar. Vamos a mirar, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 35. La Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, abre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Levante su mano, por favor, y declare conmigo lo siguiente. Diga: Jesús dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Vamos a decirlo una vez más. La escritura no puede ser quebrantada. Mire a alguien que tenga junto a usted y dígale: la escritura no puede ser quebrantada. Le pregunto, ¿qué es lo que no puede ser quebrantado? La escritura. La Biblia de la palabra hispanoamericana, otra versión de la Biblia, dice de la siguiente manera: si pues la ley llamó dioses a aquellos a quienes fue dirigido el mensaje de Dios, y por otra parte, lo que dice la escritura no puede ponerse en duda. La versión Dios habla hoy dice en Juan 10:35, sabemos que lo que la escritura dice no se puede negar. Le hago una pequeña recopilación de estas tres versiones. Reina Valera 60, la escritura no puede ser quebrantada. Biblia de la palabra hispanoamericana, por otra parte, lo que la escritura dice no puede ponerse en duda. Dios habla hoy, otra versión. Sabemos que lo que la escritura dice no se puede negar. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando al pueblo de Israel? Jesús está ratificando, Jesús está enfatizando, Jesús está colocándole negrillas, si me permite la expresión moderna, a la palabra de Dios. Jesús dice, la escritura, la palabra no se puede negar. La palabra no puede ponerse en duda. La palabra
no puede ser quebrantada. ¿Sabe usted de qué dudamos en muchas oportunidades y en muchos momentos de lo que Dios ha dicho? Hace un momento atrás dije las siguientes palabras: tenemos la capacidad para confiar y creer en lo que los hombres dicen, y no tenemos la capacidad para confiar y para creer en lo que Dios dice. Saludos y bendiciones a la hermana Lady Delgado, a su amado esposo y a sus preciosos hijos en conexión con la Escuela Bíblica Online Palabras de Vida. Escúcheme bien, porque esto es importante. La Escritura no puede ponerse en duda. Yo no puedo dudar de lo que Dios dice. Yo puedo dudar de lo que dicen los hombres. Puedo dudar de lo que dicen mis hermanos en la fe. Puedo dudar de lo que dicen mis padres. Puedo dudar de las noticias de la televisión. Puedo dudar de lo que comentan las redes sociales. Puedo dudar de lo que dice mi pastor o el predicador. Pero de lo que Dios dice, yo no puedo dudar. Dudar de lo que Dios dice es un pecado. Dudar de lo que Dios dice es poner en tela de juicio la integridad de Dios. Jesús le está diciendo al pueblo de Israel: lo que la Escritura dice no puede ponerse en duda. La Escritura no puede ser quebrantada. No importa lo que diga la gente, no importa lo que opinen las personas, no importa si pasan las modas, no importa si hay una noticia que es viral, no importa el TikTok que te envíen, no importa lo que digan los científicos, los ateos, los evolucionistas, los existencialistas, los milianistas, no importa lo que digan los filósofos. No importa lo que diga Hollywood, no importa lo que diga el Código de Da Vinci, no importa toda la cantidad de epítetos improperios y todos los artículos sarcásticos y burlescos que salen en contra de Dios y en contra de su palabra. Lo que mi Padre Celestial ha dicho, lo que mi Padre Celestial ha decretado, lo que mi Padre Celestial ha establecido, eso se va a cumplir, y yo lo creo con todo mi corazón. ¿Habrá alguien allá que pueda decir amén a esa palabra? Jesús, el propio Señor Jesucristo, no lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Pedro, no lo dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no lo dice Martín Lutero, algún reformador de la Edad Media. El propio Señor Jesucristo dice: yo vengo desde el cielo a decirles algo importante. La Escritura y la palabra que salió de la boca del Padre jamás será quebrantada. Nunca dejará de cumplirse. Se cumplirá, aunque en apariencia. Se cumplirá, aunque quizás haya algo de tardanza humana, aunque quizás los hombres no esperen el cumplimiento, pero todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Vamos a mirar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 40, en el verso número 8. Observe por favor con mucha atención, y si está llevando notas, siga por favor apuntando. Isaías capítulo 40, verso número 8. Dice la Reina Valera 60: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No sé si este texto de Isaías 48 a usted lo bendice. A mí me bendice tremendamente y despierta en mí una fe, despierta en mí una confianza. Es como un estallido de gloria dentro de mi espíritu que me dice: puedes confiar plenamente en todo lo que yo he dicho y en todo lo que yo he prometido. Puedes confiar con toda seguridad de que nunca te voy a dejar en vergüenza, que nunca te voy a dejar humillado ante los hombres si decides y determinas creer en lo que mi palabra dice. No importa las amenazas, no importa la clase de cosas que digan
en contra de ti. No importa que te llamen loco, paranoico, esquizofrénico. No importa que se burlen de ti. No importa que te señalen con el dedo o te acusen. Lo único que Dios te está pidiendo y lo único que el Señor te está demandando, el único sacrificio, si me permites la expresión, es que tú le creas plenamente y ya dejes de escuchar la voz de los perdedores, de los fracasados, de los mentirosos y la voz del diablo. Dice Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Versión Dios habla hoy. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Biblia de la palabra hispanoamericana. Se seca la hierba, se amustia la flor, permanece inmutable la palabra de nuestro Dios. ¿Sabía usted que a Dios no le interesan las opiniones de la gente? ¿Sabía a usted que a Dios le tiene sin cuidado lo que dicen los incrédulos? ¿Sabía usted que a Dios poco le importan los comentarios de Hollywood? ¿Sabía usted que Dios no tiene ningún problema con las declaraciones de Stephen Hawking? ¿Sabía usted que a Dios poco le importa si la gente cree o no cree en la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque aunque los hombres lo nieguen, aunque los hombres no lo admitan, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, porque cada palabra que sale de la boca de Dios es un compromiso. Dios está comprometido con su palabra, no con mi palabra. Dios está comprometido con su verdad, no con lo que yo digo. Dios está comprometido con sus leyes, no con las que yo establezco. Dios está comprometido solo con su verdad, no con mi manera de interpretar, ni con mi manera de ver la vida, ni tampoco con mis razonamientos, con mi lógica humana. A Dios poco le importa lo que yo piense o deje de pensar. Eso es bueno que lo apunte en algún lugar. A Dios poco le interesa lo que la gente, lo que la mayoría piense o deje de pensar. El compromiso de Dios es con su palabra, lo que Él va a cumplir, lo que Él va a respaldar, lo que Él va a ratificar es su palabra. A Dios no le interesan las buenas intenciones de la iglesia. A Dios no le importan los buenos sentimientos de la gente. A Dios no le importan el espíritu altruista que la gente tenga. Dios lo único que va a respaldar, Dios lo único que va a apoyar, a lo único que Dios le va a dar todo su aval y toda su aprobación es a la palabra bendita y eterna del Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien que pueda alabar el nombre de Jesús allá en el hogar? Bienvenido nuestro hermano Domingo González desde Sincelejo, allá en Sucre, Colombia. Bienvenido, hermano Domingo, desde Colombia, Sincelejo. Bendecimos al siervo del Señor y bendecimos a toda su casa en el nombre de Jesucristo. Así que el mismo Señor Jesucristo está dando un voto de total y absoluta confianza a la palabra. Juan capítulo 10, verso 35. La escritura no puede ser quebrantada. Lo que la escritura dice no se puede poner en duda. Lo que la escritura dice no se puede negar. Isaías capítulo 40, verso número 8. La palabra de Dios permanece para siempre. Y así como estos textos, hay muchos otros textos que ratifican, avalan, confirman que lo que Dios ha dicho es digno de toda confianza. Usted en casa puede leer Mateo 24, 35 si está llevando nota del estudio. Puede leer Segunda de Timoteo capítulo 3, verso número 16. Puede leer Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21. Pastor, por favor, un poco más de calma. A ver, vuélvame a repetir los textos que debo leer en casa. Mateo 24, 35. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21.
El propio salmista David también habló acerca de la autoridad y del gran poder que la palabra de Dios tiene. Usted puede apuntar dos textos que aparecen en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 del libro de los Salmos, un capítulo extraordinario con una tremenda revelación acerca de lo poderoso y de lo importante que es la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 89, dice el salmista David: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Aleluya. Qué precioso, qué hermoso, qué lindo. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra. La palabra de Dios no ha pasado de moda. Hay gente que se burla de Dios, se burlan de la Biblia, diciendo que esto es un libro anticuado, que esto es un libro de museo, que esto es un libro de colección. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Salmo 119, verso número 60. David dice: considerando que tu palabra permanece para siempre, considerando que tu palabra es inquebrantable, considerando que tu palabra es eterna, considerando que tu palabra es inmutable, dice el Salmo 119, 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿En qué momento usted va a comenzar a valorar la palabra? ¿En qué momento usted va a comenzar a apreciar la palabra de Dios? ¿En qué momento la palabra va a comenzar a convertirse para usted en algo decisivo, determinante? Número uno, cuando usted entienda el poder que hay en la palabra. Número dos, cuando usted entienda la autoridad que Dios le ha impartido a su palabra. Cuando usted comienza a acercarse a Dios, cuando usted comienza a acercarse a la palabra, con un espíritu reverente, con un espíritu de hambre, con un espíritu de ansiedad, cuando usted se acerca a Dios y a su palabra, no para leer la Biblia como si fuese un castigo, una penitencia, una letanía religiosa, sino con un deseo profundo de ser enseñado, de ser impartido, de ser cambiado, de ser transformado, entonces para usted la palabra de Dios va a representar algo muy diferente. Usted nunca dejará su Biblia abandonada. Usted nunca dejará su Biblia abierta en el Salmo 91. Usted nunca irá a la Escritura como el último recurso. Usted se levantará en las madrugadas con esa hambre, con ese deseo, con ese anhelo, con esas ganas insaciables de ser alimentado y de ser alimentada por la palabra de Dios. Por eso Pedro decía, primera carta de Pedro 2:2, anhelen y deseen, pidan a gritos como un niño cuando tiene hambre del seno materno, pidan a gritos y busquen con ansiedad la verdad de la palabra que permanece para siempre. Estamos viviendo tiempos y estamos viviendo días determinantes, y lo único que te va a ayudar, lo único que te va a dar la fe, lo único que te va a dar el impulso, el energes para que puedas salir adelante en victoria y no te dejes arrastrar por las mentiras y los engaños del diablo, y no te dejes arrastrar por el peso y la carga de la crisis que nos ha tocado vivir, es que tú estés firme en la verdad de la palabra. Quiero orar para que el Espíritu Santo hoy traiga una revelación extraordinaria de su verdad, y que lo que hoy hemos compartido se convierta para ti en un estilo de vida. Que mañana puedas escribirnos, que mañana puedas enviarnos un testimonio y nos puedas decir: pastor, esta escuela se ha convertido para mí en un disparador espiritual, se ha convertido para mí en un trampolín, se ha convertido para mí en una bendición de Dios. Ahora estoy viendo la palabra de una manera distinta y diferente a como lo veía y a como
me comportaba normalmente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, maravilloso y eterno Señor. Este ha sido un tiempo, Padre, de enseñanza, un tiempo de entrenamiento espiritual. Señor, por mandato tuyo, como dijo el profeta Elías, hemos abierto este espacio todos los jueves durante 1 hora, creyendo que cada semana serán añadidos más y más, que cada semana cientos y cientos de personas en todo el mundo, Padre, vendrán a esta escuela a recibir el alimento espiritual, que un día seremos miles y millones interconectados en todas las naciones de la tierra. Que hoy la palabra haya provocado un impacto espiritual, que la palabra hoy haya generado una consecuencia y un efecto poderoso en el nombre de Jesús. Bendice a ese pueblo, a esa iglesia amada y preciosa, que no está conforme con las migajas que caen de la mesa y que quieren sentarse en la mesa del Rey a degustar el pan de los hijos, que es la palabra de Dios. Sana a todos los que están enfermos, liberta a los que están oprimidos, y que la palabra hoy traiga, Señor, bendición, que sea como un bálsamo refrescante a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Volveremos a encontrarnos el próximo jueves 29 de julio, 8 a 9 de la noche. Si usted quiere adquirir todo nuestro material de esta escuela y otros seminarios y talleres, suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Al final hemos dejado el link, hemos dejado la dirección para que usted se pueda suscribir de manera gratuita. Feliz noche, bendiciones, dulces sueños, Shalom es paz. Hasta el próximo jueves. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.